Bienvenidos al curso de Ley de Contrataciones del Estado en el marco de la nueva Ley 32069 durante la ejecución de obras públicas. Desarrolla competencias para interpretar y aplicar la nueva Ley 32069 en procesos de contratación y ejecución de obras públicas. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. Continuando con el tema que es la fase de selección, ¿no? Y las etapas que, que la conforman, continuamos con la evaluación de las ofertas económicas de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción. En los procedimientos de selección de obras y consultorías de obra, las normas nos indican que es obligatorio considerar el factor de evaluación de desempeño del proveedor, considerando la calificación de esta en la FUT, que es la ficha única de proveedor. Sin embargo, todavía se encuentra en implementación la FUT, no es algo que todavía se está desarrollando. En los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de suelo construcción, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. ¿Cuándo es punto de referencia? También lo habíamos mencionado, es cuando se establece la cuantía de la contratación y puede ser que mi oferta se acote a los límites que establece la norma, ¿no? ¿Cuáles son esos límites? Bueno, tenemos una oferta que se puede encontrar entre el 95 y el 110, y en otro caso es que sea una oferta económica fija que pueda ser por el 100% de la cuantía, ¿no? Esto se determina en dónde, en la estrategia de contratación. En lo que respecta a evaluación de ofertas, de obras y consultorías de obras bajo sistemas de entrega distintos a solo construcción, en estos casos, los postores realizan una oferta económica que contiene dos rubros, el costo de la ejecución y el costo del diseño, ¿no? Recordemos que cuando es un sistema distinto al solo construcción, comprende también la elaboración, ¿no? Del expediente técnico. Del total contemplado en la cuantía de la contratación, solo aquella correspondiente al rubro de costo de ejecución de la obra es punto de referencia para las ofertas. ¿Qué quiere decir? En este tipo de contrataciones, la prestación involucra no solamente la ejecución de la obra, sino también la elaboración del expediente técnico. Es decir, tengo dos prestaciones, elaborar el expediente técnico y la ejecución de la obra. Em, en este caso, la norma nos dice que únicamente lo correspondiente al costo de la ejecución de la obra es el punto de referencia, es decir, la que va a estar supeditada dentro de los límites. La evaluación económica se realiza sobre 100 puntos únicamente respecto al rubro del costo del diseño, mientras que el monto de la oferta económica en el rubro de ejecución de la obra es fijo al 100%, por lo que no es materia de calificación. Los evaluadores descalifican las ofertas económicas que consideran una cuantía diferente al 100%, ¿no? Esta evaluación también es aplicable al sistema de entrega, diseño, construcción, operación y mantenimiento, es decir, cuando se incluye también otro tipo de prestaciones, ¿no? En cuyo caso se incluye en el rubro materia de calificación el costo del diseño, la operación y el mantenimiento. Entonces, por un lado, tengo la ejecución de la obra y por el otro lado tendría el diseño, la operación y el mantenimiento. En las consultorías de obras bajo el sistema de entrega de solo formulación y solo diseño, así como en la supervisión de obras, la cuantía de la contratación determinada es mediante una estructura de costos, o sea, la estructura de costos es elaborada por la entidad, ¿no? Y es punto de referencia para las ofertas. Acá hay también una oferta económica limitada, ¿no? Y que no puede ser menor al 90% de la cuantía de la contratación. Eh, Hay una descalificación cuando no cumplen con este monto. Ahora, puede darse el caso de que luego de la aplicación de los factores de evaluación, ¿no? Haya propuestas o postores que hayan empatado, es decir, que tengan el mismo puntaje. Entonces, ¿qué se hace cuando los proveedores obtienen el mismo puntaje? O sea, es decir, están empatados. La norma también ha establecido criterios para el desempate, ¿no? En este caso, ¿qué se realiza? Bueno, en primer lugar, al proveedor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, ¿no? Si se mantiene, aún hay un empate, la buena pro se otorga al postor que sea microempresa, microempresa o pequeña empresa integrada por personas con discapacidad, ¿no? O cuando se trate de consorcios que estén conformados por todos, ¿no? Por todos, todos los consorciados tengan esta condición. Eh, si se diese el caso de que, por ejemplo, no hay
proveedores que tengan esta condición, ¿no? O puede darse el caso que también sea más de uno. La buena pro se otorga al postor, que sea microempresa pequeña o un consorcio conformado por esta, siempre que éstas sean debidamente acreditadas de acuerdo con la normativa de la materia. eh, y en última instancia se realiza a través de sorteo. ¿Cómo es el sorteo? El sorteo se realiza a través del SEACE. Es automático, ¿ya? De hecho, alguna vez ha habido algún problema con el tema del sorteo, pero todo se realiza a través del sistema. Solamente denme un minutito, porque creo que solo un, un minuto, nada más para verificar algo. Mm, Ya me había equivocado yo. Ya. Solamente una precisión, porque creo que no lo había mencionado bien. El primer criterio es el mejor puntaje técnico. El segundo criterio es empresas que tengan la condición de microempresas o pequeñas empresas que estén integradas por personas con discapacidad, ¿no? Otro criterio es que únicamente sean microempresas, ¿no? O pequeñas empresas. Y el último criterio es el tema del sorteo, ¿no? Entonces, en ese orden de prelación, o sea, primero verificas el puntaje, luego si es una pequeña empresa con personas con discapacidad, luego que sean pequeñas empresas y en última instancia el sorteo. Ahora, en lo que respecta a la certificación presupuestal luego de la evaluación de la oferta. Recordemos que de manera previa a la convocatoria del procedimiento, yo tengo que verificar que cuente con los recursos, ¿no? En ese caso, tengo que tener mi certificación o mi previsión, ¿no? Certificación es cuando mi oficina de presupuesto constata que tengo recursos para ejecutar ese año, ¿no? Y previsión es una especie de compromiso de que se va a contar con los recursos para los siguientes años. Eso en términos generales. Ahora, ¿qué pasa si la oferta que obtiene el mejor puntaje supera la cuantía del procedimiento de selección? La norma también establece reglas que tiene que seguir la entidad. En ese caso, se gestiona la certificación y o la previsión presupuestal correspondiente. ¿Qué pasa? Como les comentaba, antes de convocar el procedimiento, hay una obligación de verificar que haya recursos para llevar a cabo mi contratación. Pero puede darse el caso de que durante el desarrollo del procedimiento de selección gane un proveedor que haya ofertado un monto superior al que yo había estimado. Entonces, cuando yo estimé de pronto mi contratación, dije, bueno, esto me cuesta 1 millón de soles. Y sobre la base del 1 millón de soles solicité mi certificación. Entonces, si gana un proveedor que ofertó un monto por encima de esa cuantía, no hay que rechazarlo de plano. La norma te dice que la DEC en este caso tiene que gestionar la certificación o la previsión. Como les comentaba, la certificación es recursos para el año fiscal de la contratación, o sea, el año fiscal, y la previsión es para los ejercicios presupuestales posteriores, ¿no? Eh, en caso la oficina de planeamiento presupuesto, la que haga sus veces, indique que no se cuente con los recursos necesarios, previo a la adjudicación de la buena pro, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje lo siguiente. O sea, puede darse el caso de que yo hago mi gestión y me dicen, no, pues no hay más recursos. En ese caso, lo que se tiene que hacer es, digamos, como que negociar con el proveedor y se puede reducir la oferta económica, ¿no? O se puede acordar la reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento previa no objeción del área usuaria, ¿no? No pueden negociarse condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la buena pro en los factores de evaluación correspondientes a la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento.
la finalidad pública de la contratación no debe verse afectada. Entonces, em, se está dando, como ya les había comentado también en la clase anterior, más alternativas a los operadores. En este caso, pues creo que igual habría que ver, ¿no? Cuando comiencen a llevarse a cabo estas contrataciones, cómo se termina materializando, ¿no? Porque creo que igual siempre podría darse un riesgo de que haga un mal uso y se pueda reducir una prestación que quizás no debió reducirse, ¿no? Igual siempre también me parece que es un tanto cuestionable, eh, porque como ya les había dicho, inclusive, cuando también habíamos hablado de este mismo tema, pero para bienes y servicios, de que en principio se parte de la premisa de que lo que estás convocando, contratando, ¿no? Es lo mínimo necesario para atender tu necesidad. Pero sin embargo, se ha previsto esta posibilidad en la nueva norma. En caso el postor no acepte la reducción, ¿no? O la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, eh, se proceda a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron, ¿no? O sea, el proveedor que ganó la buena pro o que tiene el mayor puntaje puede decir que no va a reducir su monto o puede indicar que no va a reducir ninguna prestación, ¿no? En ese caso, la norma nos está señalando que tiene que negociarse con el siguiente. Si luego de la negociación el postor que obtuvo el mayor puntaje decide reducir su oferta económica, o sea, eh, en este caso se reduce, pero aún sigue siendo un monto superior a la cuantía que se había estimado en las actuaciones preparatorias. La entidad nuevamente hace la gestión ante la dependencia encargada, perdón, igual la dependencia encargada de las contrataciones hace la gestión ante la oficina de presupuesto y en caso la oficina de presupuesto le indique que no cuenta con recursos, se pueden optar por negociar con el siguiente o dependiendo de la cantidad de postores, se declara desierto el procedimiento. La norma dice que esta negociación se realiza preferentemente mediante medios digitales, ¿no? O sea, con lo cual quiere decir que, este, con lo cual, se, se quiere decir que no es necesario, no es obligatorio que haya, necesariamente un medio digital para hacer esta negociación. Es decir, entiendo que podría ser de manera presencial, ¿no? O de manera física, en tanto quede constancia. Doctor, una pregunta, por favor. Disculpe la interrupción. Ujú. Eh, Sí, esta, este procedimiento de la DEC se hace obligatoriamente, es decir, si el valor estimado supera el señalado por la entidad, siempre tiene que hacer la consulta a presupuesto o hay algún margen de discrecionalidad, porque supongamos, por ejemplo, que el valor estimado es 100.000 y la propuesta que gana es de 300.000. Yo creo que en ese caso ya no tendría mucho sentido hacer la consulta a presupuesto o es que debe hacerla necesariamente. ya, ¿Hay algún margen? en este caso la norma te dice, no te marca o sea, en principio recordemos que hay límites, ¿no es cierto? Entonces, en principio, si estás fuera de los Correcto. límites que establece la norma, ya no tiene ningún sentido, descalificas la oferta. Si estás dentro de los límites, pero es superior a la cuantía de la contratación estimada, este, en ese caso, la entidad está en la obligación de hacer la constatación con la oficina de presupuesto a efectos de que se determine que se cuenta con recursos. O sea, no hay un tema de discrecionalidad en ese caso, ¿no? La norma exige que se constate y recién luego de que se haga esta constatación, se pueda negociar si el proveedor reduce o reduce costo, reduce su oferta económica o reduce prestaciones, ¿no? Si no se da ninguna de estas dos situaciones, recién se desestima la oferta. Pero te exige en principio que hagas este ejercicio, ¿no? Partiendo de la premisa de que lo que se busca es la mejor oferta posible. Entonces, en principio, este,
habría que hacer este ejercicio porque se supone que al haber obtenido el mejor puntaje técnico es la mejor oferta, ¿no? A ver, continuamos. Correcto. Solamente no los quiero cortar, pero como tenemos bastantes temas que avanzar, o sea, al final solamente apunten sus preguntas, los últimos 10 minutos, revisamos las consultas que tengan, porque también me imagino que querrán, bueno, algunos este, tener otras actividades o ver el partido, ¿no? Entonces, avancemos para no tener contratiempos. Ahora, puede darse el caso de subsanación de ofertas también. Es decir, se le da la posibilidad al postor de poder corregir algún error en el cual habría incurrido durante la admisión, calificación y la evaluación de las ofertas, ¿no? La evaluación se realiza a través del SEACE, se hace la PLADICOP, ¿no? El plazo que se otorga para la subsanación no puede ser inferior a un día y el plazo máximo que se le otorga son 2 días hábiles prorrogables, a 2 más, previo pedido del postor, ¿no? ¿Qué se puede subsanar? Alguna omisión o corrección de algún error material o formal, ¿no? Siempre que no altere el contenido esencial de la oferta. Eh, Documentos emitidos por entidad pública o privada en ejercicio de la función pública, ¿no? Los errores o omisiones contenidos en estos documentos, la no presentación de documentos, siempre que se hayan emitido con anterioridad a la presentación de ofertas, es decir, por ejemplo, necesitaba presentar una autorización que es emitida por el MTC, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tanto ese permiso, esa autorización la haya obtenido con anterioridad a la presentación de ofertas, podría ser subsanable, ¿no? Pero si obtengo el documento luego de la presentación de ofertas, ya no lo puedo subsanar, ¿no? ¿Cuáles son? Autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones, acreditación ante algún registro y otros, ¿no? Corresponde la corrección de errores aritméticos en las modalidades de precio unitarios, esquema mixto, pago por consumo o tarifas. Puede ser que yo establecí mi precio unitario, ¿no? Entonces, mi precio unitario es tanto, 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 tanto. Cuando hago mi sumatoria total, este, me equivoco en sumar, pongo un monto distinto. En ese caso, la norma te dice que ese error aritmético puede ser corregido. En lo que respecta al otorgamiento de la buena pro, definida la oferta ganadora, se otorga la buena pro. Otorgar la buena pro es el término que se tiene en la norma de contratación pública para indicar que se selecciona la oferta ganadora, ¿no? El otorgamiento de la buena pro es decir que se declara como ganador a determinado proveedor. Este otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE, mismo día, y debe incluir el acta de otorgamiento de la buena pro con los documentos que sustenten los resultados de calificación y evaluación. Es decir, se suscribe en un acta donde se pone el detalle, ¿no? Se registraron tantos participantes, de tantos participantes, tantos presentaron ofertas, se hizo la admisión, se verificó que tal proveedor, tal proveedor, tal proveedor cumplió con todos los documentos de admisión, tal proveedor no presentó tal documento, por lo tanto fue no admitido, ¿no? Luego el detalle de los factores de evaluación, la calificación y finalmente se indica cuál es el proveedor ganador. Entonces, todo esto tiene que estar detallado en el acta y también obviamente tiene que haber la documentación correspondiente que sustenta esta decisión de parte de la entidad. Luego del otorgamiento de la buena pro, hay un plazo para el consentimiento. ¿Y qué es consentir? ¿Qué es un plazo de consentimiento? ¿O qué es el consentimiento de la buena pro? ¿A qué se conoce como consentimiento de la buena pro en la norma de contratación pública? Es cuando la decisión de la administración queda firme. Ya, bueno, sí, el efecto práctico es eso, queda firme. ¿Pero por qué queda firme? Recordemos que en el contexto del procedimiento de selección, ¿no? Algunas actuaciones de las entidades pueden ser objeto de impugnación. Entonces, yo soy proveedor, participé, y de pronto no estoy de acuerdo con la forma en la que evaluaron mi oferta, porque considero que eh, me descalificaron incorrectamente, que no me calificaron el factor de evaluación como debía, o
que se equivocaron con la evaluación de la oferta ganadora, ¿no? Y se le asignó un puntaje que no debía o no presentó algún documento que sí era obligatorio o el documento que presentó no cumplía con lo estipulado en las bases, entonces la norma me da un plazo para poder cuestionar esa decisión. Eh, el plazo para poder cuestionar está definido en la norma, entonces, luego de transcurrido el plazo que tienen los proveedores para poder cuestionar esta decisión, es que se considera consentida la buena pro, ¿no? Cuando hay más de una oferta, a los 8 días hábiles de su notificación, en los abreviados es a los 5 días hábiles su notificación, y se publica en la Pladicop al día siguiente vencido el plazo para impugnar, ¿no? Entonces, el consentimiento es cuando, como dijo su compañero, la decisión de la entidad queda firme, y queda firme en la medida que ya no es posible dentro del ámbito administrativo, ¿no? Poder cuestionar la decisión de la entidad. Entonces, la norma también me dice que hay que hacer una fiscalización. Consentida la buena pro, la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, realiza la verificación de la oferta del postor ganador, ¿ya? De lo que no conste o no se hubiera verificado a través de la FUP. Las declaraciones o la información o documentación es falsa, la entidad declara nula la buena pro. Recordemos que hay un principio de presunción de veracidad de la documentación presentada. En ese caso, el- la entidad, digamos, en principio tendría que asumir que todos los documentos que les presentaron los postores son veraces. Sin embargo, de manera posterior, la norma te dice que tienes que fiscalizar la documentación del que ganó la buena pro. Si como consecuencia de esa fiscalización tú llegas a determinar que ese proveedor te presentó documentación falsa o inexacta, tendrías que declarar la nulidad de tu procedimiento, ¿no? De esa buena pro. Y en paralelo, informar al tribunal para que el tribunal inicie un procedimiento sancionador y pueda imponer la sanción que corresponda, que en su momento también las vamos a revisar, pero es un módulo más adelante, ¿no? El tema de las infracciones y las sanciones en el marco de la norma de contratación pública. Una vez Profesor, consentido. disculpe, que me quedó una duda. Cuando usted mencionó el tema del error aritmético que puede ser corregido, ¿eso puede ser en la oferta? Claro, o sea, tú presentas tu oferta y en tu oferta, por ejemplo, estamos frente a un precios unitarios, ¿no? Entonces hay diferentes conceptos y yo puse mi precio unitario para cada uno de los conceptos, pero mi sumatoria total es un monto distinto, ¿no? Tendría que sumar, por ejemplo, no sé, 1.000.000, este, y yo puse, no sé, pues 1.100.000. Entonces, ese error aritmético de mi oferta puede ser subsanado, ¿no? La norma me dice que lo puedo subsanar, o sea, que la entidad lo puede corregir. Profesor, disculpe, una duda. ¿Qué Ya. ocurre si es que el adjudicatario, eh, ya cuando esté en ejecución de obra, por decir, la entidad se da cuenta que ha presentado documentos falsos? Y bueno, ya, digamos, la empresa ejecutora de un proyecto, de una obra, Ya, una consulta. ya, ¿Presentó documentos falsos en el procedimiento de selección o en la ejecución sí, control? pero digamos, bueno, no sé cómo sería el caso, pero a ver, a lo siguiente voy. Ya, que son Que dos situaciones distintas. Por eso preguntaba. ya, Dependiendo dependiendo de eso. Pero, en pero principio, ujú, la situación es de que ya la empresa está ejecutando la obra, digamos, a segundo mes, tercer mes. ¿Qué ocurre en ese caso, profesor? ya. Ya, vamos a responder esta última consulta y luego, sigamos la indicación que les dije, ya de que al final de la sesión hacemos las preguntas para poder avanzar y que no tengamos contratiempos. Ya, ¿qué pasa si en el marco del procedimiento de selección un proveedor me presentó documentación falsa eh, y yo llego a suscribir contrato? Ya. En ese caso, la norma establece la posibilidad de que ese contrato que se suscribió pueda declararse nulo, ¿sí? O sea, ese contrato
tiene un vicio de nulidad. Entonces, independientemente de que el contrato se encuentre en ejecución, se podría declarar la nulidad de ese contrato. Ahora, eh, les adelanto, porque es igual, es algo que en principio vamos a hacer más adelante, la declaración de nulidad de un contrato no es una obligación. ¿Qué quiere decir? Que si yo advierto que se configuró un vicio de nulidad, no estoy en la obligación de declarar la nulidad del contrato. En ese momento, como entidad, tendré que hacer un análisis costo-beneficio respecto de continuar con la ejecución de mi contrato o declararlo nulo, ¿no? Pero es algo que ya vamos a abordar con más detalle también en la clase de ejecución contractual, así que se está adelantando un poquito. Pero ahí lo vamos a ver, porque también hay otra situación cuando me presentan documentación falsa ya en el marco de la ejecución de mi contrato. Entonces, no nos adelantemos todavía, ya lo vamos a abordar y como les comentaba, solo para repetirles, por último, hagan su consulta en el chat y luego las reviso al final de la clase y ahí lo vamos respondiendo. Ya, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente de contratación a la DEC para el perfeccionamiento del contrato. Cuando se consiente la buena pro, hay una obligación de suscribir el contrato, ¿sí? Hay una obligación de parte del proveedor ganador y de parte de la entidad. O sea, es decir, no podrían ambos desistirse de suscribir el contrato. ¿Qué pasa si el proveedor se desiste de suscribir el contrato? Estaría incurriendo en una infracción prevista en la norma de contrataciones. Entonces, ambas partes eh, están en la obligación de suscribir el contrato. ¿Cuándo se da esta obligación? Cuando la buena pro queda consentida. Recuerden que les dije que está consentida cuando ya no cabe la interposición de alguna impugnación contra esa buena pro. Pero la norma también me dice que cuando la buena pro haya quedado administrativamente firme. ¿Qué significa esto? Que en este caso sí se cuestionó, ¿no? Y hubo un pronunciamiento del órgano competente, que puede ser la entidad o puede ser el Tribunal de Contrataciones, y ya resolvió el tema. Entonces, como ya lo resolvió, esto ya quedó administrativamente firme. Entonces, consentimiento de la buena pro es cuando no se puede cuestionar porque ya pasó el plazo para ello, y administrativamente firme es cuando alguien cuestionó dentro del plazo y ya la instancia competente lo definió. Entonces, luego de cualquiera de estas dos circunstancias, existe la obligación por parte de la entidad y por parte del postor de suscribir el contrato. La entidad se puede negar a suscribir el contrato en este supuesto. Cuando hay un recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento, o sea, si hay un tema de falta de recursos, no tengo en este momento un caso en específico, pero sí recuerdo que en el contexto de la pandemia hubo muchas modificaciones al tema presupuestal y se le quitó muchos recursos a algunas entidades con la finalidad de destinarlas a la atención de la emergencia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, también puede negarse la entidad a suscribir el contrato porque desaparece la necesidad y esto debidamente acreditada. Voy a poner así un caso así muy extremo, ¿no? Yo, por ejemplo, contraté un servicio de mantenimiento de mis vehículos y porque tenía una flota vehicular, no sé, pues de 50 vehículos, ¿no? Em, y de pronto, no sé, hay un evento así, natural, mm, casi apocalíptico y todos mis vehículos son desaparecidos, ¿no? Entonces, yo iba a suscribir un contrato para el ser un mantenimiento y de pronto todos mis vehículos desaparecieron. Ya, desaparece la necesidad. Por ejemplo, yo voy a comprar, no sé, computadoras. ¿No? Voy a comprar computadoras. Y de pronto en paralelo, surge una entidad o una organización que me dice, yo te voy a donar las computadoras. Entonces, en la misma cantidad, en las mismas condiciones, etcétera, sé que es un poco improbable, ¿no? Pero se da. Entonces, ante esa circunstancia, ya no necesito computadoras porque me están donando las computadoras y desaparece la necesidad. Entonces, también bajo esa circunstancia podría negarse la entidad a suscribir el contrato. Por una norma expresa, por ejemplo, recuerdo que hace unos años, este, salió una norma que prohibía, por ejemplo, la contratación de publicidad estatal, ¿no? Entonces,
por ejemplo, también ahí podría ser una causal para no suscribir un contrato, ¿no? Eh, Otras causas se entenderían que son injustificadas y generan responsabilidad, ¿no? Cuando desaparece la necesidad, imposibilita convocar la misma contratación en el mismo ejercicio presupuestal, ¿no? ¿Qué pasa cuando el incumplimiento de la suscripción del contrato se da por causa del postor? Eh, pues hay automáticamente la pérdida de la buena pro, o sea, la declaración que se le había dado de ganador se le quita, ¿no? Se informa al Tribunal de Contrataciones a efectos de que le inicie un procedimiento sancionador y de ser el caso, se le aplicará la sanción correspondiente, ¿no? ¿Qué requisitos tienen que cumplirse para perfeccionar el contrato? Bueno, tenemos que tener el RNP vigente, no estar impedido. Recordemos que en su momento hablamos sobre los impedimentos, ¿no? En ese caso, tendrías que haber una constatación de que no está impedido. En el caso de obras que se cuente con la capacidad de libre contratación suficiente, y en el caso de las consultorías de obras que tenga la especialidad y la categoría necesaria, ¿no? ¿Qué otros documentos, además de los señalados, tendría que tener el ganador de la buena pro? Las garantías, ¿no? Salvo casos de secciones, en la norma se regula en algunos casos cuando no es necesario, no es obligatorio contar con garantías. También cada cierto tiempo sale alguna norma que habilita a efectuar o establecer una medida alternativa para el tema de las garantías. Eh, También tiene que presentarse el contrato de consorcio con firmas legalizadas, el código de cuenta interbancaria, documentos que acrediten, pues en el caso de personas jurídicas que se cuentan con las facultades para perfeccionar el contrato. La propuesta de institución arbitral elegida por el contratista o el centro de administración de la Junta de Resolución de Disputas. También este es un tema bastante controversial, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces las entidades en sus bases definen cuál es la institución arbitral, ¿no? Es, y, por ejemplo, a veces pasa que en los procedimientos de selección, en la etapa de consultas y observaciones, los proveedores cuestionan lo que la entidad ha definido. Por ejemplo, en esos casos, cuando ha llegado a pronunciamiento, se ha desestimado, porque en principio la entidad puede proponer una institución arbitral que considere pues, es la más adecuada, pero en principio también el ganador de la buena pro puede plantear una propuesta distinta, ¿no? Entonces se niega cuando se hace una consulta o una observación sobre el tema, porque es el ganador de la buena pro conjuntamente con la entidad quien debe definir, ¿no? Entonces no le corresponde a un proveedor que es únicamente un participante en ese momento o en esa etapa del procedimiento cuestionar la institución arbitral, ¿no? En el caso de obras o consultorías de obras, los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional de corresponder. ¿Qué pasa? Los requisitos de calificación en principio, como ya habíamos comentado, tienen por objeto constatar el cumplimiento de los requisitos del proveedor, ¿no? Sin embargo, en lo que respecta a obras o consultorías de obras, se ha trasladado la evaluación de los requisitos de calificación para la suscripción del contrato. ¿Por qué? Porque se busca agilizar la evaluación de las ofertas, ¿no? Entonces, en la medida que es un tanto, digamos, más tedioso revisar esta documentación con la finalidad de darle celeridad y contribuir en la agilidad de la evaluación por parte de los evaluadores, es que se ha considerado pertinente que esto se traslade para la suscripción del contrato. ¿Cuál es el plazo y el procedimiento para perfeccionar el contrato? Eh, Tienen 8 días hábiles para la entrega de los documentos, el proveedor ganador de la buena pro, y este plazo se contabiliza desde que se consiente la buena pro, ¿no? Si no existe garantía, el plazo es de 5 días, nos dice la norma. Luego de que presentas los documentos, tienes 3 días hábiles para suscribir el contrato,
¿no? O para que se emita la orden, o se pueda otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo tengo 8 días, presento mis documentos, pero puede darse el caso de que me equivoqué, me faltó un documento o el que presenté no estaba correcto, entonces la entidad me puede notificar y pedir que subsane esos documentos, ¿no? Eh, Me puede dar, dice la norma, no más de 4 días para subsanar, y que cuando se trate del tema de las garantías, me pueden otorgar como máximo también 4 días adicionales, ¿no? En lo que respecta a la garantía, creo que es quizás el tema a la suscripción del contrato que genera más contratiempos en lo que respecta a los proveedores, ¿no? Porque a veces se demoran en tramitarlas o tienen contratiempos para poder obtenerlas, y es por eso que la norma les da un plazo adicional cuando este sea el inconveniente. Muchas veces pasa que debido a que no se presenta la garantía, se puede dar el caso de que haya una pérdida de la buena pro, eh, este, y finalmente al declararse desierto un procedimiento, lo que va a pasar es que haya una demora o un retraso en la atención de mi necesidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la entidad no cumple con suscribir el contrato? La norma te dice que el postor requiere dando un plazo de 5 días. Entonces, si la entidad no suscribe el contrato, yo como proveedor ganador le doy un plazo, le emplazo a la entidad para que suscriba en un plazo de 5 días. Si la entidad incumple, el postor deja de estar obligado. Eh, recordemos que les había dicho que luego del consentimiento o de que la buena pro queda administrativamente firme, la obligación de suscribir el contrato es de ambos, ¿no? Eh, entonces, lo que me dice la norma en este caso es que si la entidad no suscribe, después del plazo que yo le otorgo, se acaba esa obligatoriedad por mi parte. Entonces, es un tema importante porque eh, ya no podría ser obligado a suscribir contrato y por ende no es pasible de alguna infracción por parte del tribunal, ¿no? Si no se perfecciona por causa del postor, como ya les había dicho, pierde la buena pro. Y una vez consentida esta pérdida, porque también podría ser cuestionada, dentro del plazo de 2 días se requiere al que ocupó el segundo lugar la presentación de documentos. Si el segundo no presenta los documentos dentro del plazo, también pierde la buena pro y se sigue con los demás según el orden de prelación. O sea, yo establezco un orden de prelación, obviamente el que obtuvo el primer lugar es quien gana la buena pro, pero hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto. Entonces la norma me dice, si el primero no suscribe el contrato, llamas al segundo. Si el segundo tampoco suscribe el contrato, llamas al tercero. Y sigues y sigues hasta que se acabe los postores, digamos, admitidos, ¿no? Esto puede ser considerado algo bueno como algo malo también. ¿Por qué algo bueno? Porque en principio, digamos, le doy a la entidad la posibilidad de suscribir contratos sin la necesidad de declarar desierto, ¿no? ¿Y cuál es lo malo? Que como cada evaluación demanda un determinado tiempo, tiene que haber tiene que darse de manera continua la extensión del plazo, ¿no? Entonces, si llamo al segundo, primero tengo que esperar que se consienta la pérdida de la buena pro, luego tengo que darle un plazo para presentar documentos, luego tengo que darle un plazo para subsanar, puede ser que no subsane, hay una nueva pérdida, hay otro plazo de consentimiento, entonces mi proceso se va extendiendo y extendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo malo de que yo establezca que hasta el último proveedor tendría que darle la posibilidad de suscribir el contrato. Algo que se ha incorporado en la nueva norma es que la entidad verifique de manera previa a la suscripción del contrato si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones. La norma de contrataciones establece 3 tipos de sanciones.
La primera es la inhabilitación temporal, o sea, es decir, se le sanciona a un proveedor para que durante un determinado tiempo no pueda contratar con el Estado. Luego está la inhabilitación indefinida, ¿no? Que significa que ese proveedor nunca más va a poder contratar con el Estado, ¿no? Y finalmente tenemos la multa. La multa es el pago de una contraprestación por haber incurrido en una fracción. Entonces, lo que te dice la norma es que puede darse el caso de que se le haya impuesto una multa. En ese caso no se le va a impedir suscribir el contrato. Sin embargo, se le va a dar, se le va a dar la posibilidad de que suscriba una cláusula con un compromiso de que haya una retención a fin de que se pueda pagar el monto de la multa que ha sido impuesta. ¿Cómo se perfecciona el contrato? Bueno, como regla general, con la suscripción del documento, ¿no? Eh, También puede darse el caso que se suscriba con la emisión de una orden de compra o una orden de servicio. Esto va a suceder en el caso de licitaciones y concursos abreviados y contratos menores, subasta inversa electrónica y también eh, se puede dar cuando esté previsto en las bases, la ejecución contractual no supere el año fiscal y debe incorporarse la cláusula de convenio arbitral, ¿no? La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales. Entonces, ya se está incorporando la obligatoriedad como regla general de suscribirlo con firma digital y la excepción es lo inverso, que sea mediante firmas manuales. Ya eh, para terminar esta primera parte, ¿cómo culmina el procedimiento de selección? Como regla general, con el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Entonces, mm, hay un ganador, ese ganador presenta los documentos, suscriben el contrato y con eso finaliza el procedimiento de selección, finaliza la fase de selección. Ese es el escenario ideal, porque después de esto ya comenzaría la ejecución del contrato, ¿no? Sin embargo, también puede darse el caso, que se cancele el procedimiento o se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad. Eh, En estos casos, estas son las posibilidades de que se declare culminado el procedimiento, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la declaración de desierto, en resumen, la declaración de desierto es cuando no se obtiene una oferta, válida, ¿no? O se declaró un ganador, pero de pronto no cumplió con presentar los documentos para suscribir el contrato. La consecuencia de la declaración de desierto es que haya una segunda convocatoria en mi procedimiento. Y en este caso, si por ejemplo fuese una licitación pública, la siguiente convocatoria sería una licitación pública abreviada. La cancelación del procedimiento puede ser total o parcial, ¿no? Siempre se da antes de la adjudicación de la buena pro y la entidad no incurre en responsabilidad respecto de proveedores que hayan presentado ofertas por la cancelación. Entonces puede ser por un tema de fuerza mayor o caso fortuito, porque desaparece la necesidad o porque el presupuesto inicial asignado se destina a emergencias declaradas, ¿no? ¿Cómo se formaliza esta cancelación? Hay una resolución o acuerdo debidamente motivado por la autoridad de la gestión administrativa. Esto se cuelga en el SEACE, ¿no? Con la finalidad de publicitarse, ¿no? Y hay una imposibilidad por parte de la entidad de volver a convocar el mismo objeto contractual durante ese año, salvo que la causa de la cancelación haya sido un tema presupuestal. Ahora, eh, la cancelación, por ejemplo, también podría ser cuestionada por los proveedores, ¿no? Y podría, interponerse un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones. En este caso tenemos la nulidad, ya, y les hago la consulta, por ejemplo, una nulidad del procedimiento también es una forma de culminación del procedimiento.
¿La nulidad es también una forma de culminación del procedimiento? No, doctor. No creo, no, profesor, considero de que entraría al siguiente postor, ¿no? En ese caso. Eh, No porque el sis- la nulidad, perdón, doctor, no sí, porque la nulidad lo que hace es retrotraer el acto administrativo al momento en el que se cometió el vicio. Entonces el procedimiento de selección sigue. efectivamente, efectivamente. La nulidad no culmina el procedimiento de selección. La nulidad se utiliza con la finalidad de corregir un error que se habría incurrido en el trámite del procedimiento, este, y que es trascendente obviamente para el desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, la nulidad tiene por objeto regresar hasta este momento donde se generó el error, corregirlo y luego continúas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, hubo un error en la solución de consultas y observaciones e integración de bases, yo declaro la nulidad, regreso hasta ese momento, corrijo el error que se incurrió y en ese caso, luego de corregirlo, continúo con mi procedimiento. Entonces, no culmina la nulidad, el procedimiento, ¿no? Es una medida que se tiene con la finalidad de sanear, digamos, mi procedimiento. Entonces, ¿en qué caso se da la nulidad? Cuando hay un acto dictado por un órgano incompetente, cuando se contempla un imposible jurídico, se prescinda de normas esenciales del procedimiento, de la forma prescrita solo cuando sea insubsanable, ¿no? ¿Quién declara la nulidad? Bueno, la nulidad en principio la declara la máxima autoridad de la gestión administrativa. La norma dice, en este caso solo hasta antes de la buena pro, y si es posterior, solo cuando advierta un vicio trascendente y que la entidad contratante considere puede afectar la finalidad de la contratación o el adjudicatario esté impedido de contratar, ¿no? También es un cambio en la nueva norma, ¿no? Porque la norma anterior solo decía que podías declarar la nulidad hasta antes de la suscripción del contrato. O sea, ¿por qué hasta antes de la suscripción del contrato? Porque en principio, hasta antes de la suscripción del contrato, el procedimiento todavía existía, ¿no? Sin embargo, se ha incorporado esta regla porque se quiere evitar eh, por ejemplo, que si ganó un proveedor que en principio no sería, digamos, cercano o el elegido por la entidad, de manera indebida, la entidad busque cualquier motivo o circunstancia para, declarar la nulidad y descalificarlo, por ejemplo, ¿no? Ese es el razonamiento que han tenido. Mal o bien, ese es el razonamiento que han tenido. El Tribunal de Contrataciones también podría declarar, la nulidad cuando, como consecuencia de algún recurso de apelación, eh, advierta que se ha incurrido un error en el trámite del procedimiento. De advertirse otros vicios, la autoridad puede autorizar la suscripción del contrato previos informes técnicos y legales favorables que sustenten la necesidad. O sea, recuerden, por ejemplo, que les estaba diciendo que la nulidad se va a declarar hasta antes de la buena pro, ¿no? De manera posterior, solo cuando se advierta un vicio trascendente y que la entidad considere puede afectar la finalidad de contratación o el adjudicatario esté impedido de contratar. Entonces, lo que dice la norma es de advertirse otros vicios, eh, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la suscripción del contrato, ¿no? Previo informe técnico y legal que sustente que sobre la base de un análisis costo-beneficio corresponde suscribirse el contrato, ¿no? Cuando el participante o postor solicite la nulidad, tendrá que hacerlo bajo el mecanismo previsto de la apelación y se tramita conforme al 73 de la ley, ¿no? La nulidad se declara previo traslado. Entonces, con esto terminamos lo que son las etapas de los procedimientos de selección competitivos sin precalificación, que son los que se pueden utilizar en este momento. Y ahora vamos a hablar de los procedimientos de selección competitivos con precalificación. Licenciado, Perdón, una buenas preguntita noches. ¿Podríamos hacer antes de consultas pasar. antes de Sí, pasar al tema?
Ujú. Sí, quisiera, o sea, hemos visto qué pasa cuando el postor, digamos, supera el monto del valor referencial. En el caso de servicios, el valor referencial no se publica. Solamente uno más o menos calcula, hace su cálculo si establece un monto. Si el valor es muy por debajo del valor referencial usado, o sea, del que tiene la institución, ¿qué se hace en ese caso? O sea, a veces, ¿cómo se llama? Si usted ve en los procedimientos, a veces las empresas presentan, ¿cómo se llama? Ofertas por muy bajo precio, o sea, al 75, al 70% con el fin de ganar. Y a veces no, eso no les lleva a que, ¿cómo se llama? Que al final de cuentas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ganador sea el adecuado para poder hacer el servicio. ¿Qué hace la institución en ese caso? O cómo se corrige eso? Porque pongamos, si yo me presento, es decir, mi valor referencial que no desconozco, yo calculo, digo, bueno, me voy a presentar con 70.000 soles ¿cómo se llama? El valor referencial que más o menos tiene la entidad o el que ha calculado en un servicio es de 200.000 soles, por ejemplo, el monto es completamente bajísimo y quiera o no quiera, pues eso me da un margen puntaje que puede permitirme ganar, pero no lo voy a poder hacer con ese monto. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo corrige esa situación? ¿Hay algún modo de corregir? ¿La institución tiene algún modo de corregir eso? Ya. em, a ver, por ejemplo, precisamente, bueno, en principio tendríamos que ver que la norma nos dice que en algunos casos la cuantía de la contratación es o no es un punto de referencia, ¿cierto? Claro. Eh, ya, entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de las obras, la norma me dice que siempre es un punto de referencia y me Ajá. establece determinados límites, ¿no? En el caso de Servicios. servicios, no necesariamente es un punto de referencia, lo cual podría serlo. Ahora, la evaluación de las ofertas, en principio, tienen un componente técnico Y un y un componente económico. económico, ¿no? Exacto. Em, en lo que respecta al componente económico, se supone que la oferta presentada por el proveedor tendría que tener como consecuencia de su cálculo todos los conceptos que conforman la prestación, Claro. en principio, ¿no? Por eso que se ha previsto la posibilidad de pedirle el sustento de la evaluación económica, a efectos de poder determinar qué, qué se incluye. O sea, me refiero, no es un hecho nuevo en la compra Ujú. pública el que no haya un límite para las ofertas, ¿no? Porque lo que se buscó en principio es que a través de quizás el desconocimiento de parte del proveedor se pueda obtener una oferta más cercana a la necesaria o la más cercana al precio real, digamos. Entonces, Ujú. por eso, en principio, digamos, no es algo novedoso que no se incluya un costo y que el proveedor pueda ofertar este, un monto inferior al determinado por la entidad. En ese caso, ¿qué se aplicaba? Se le pedía al proveedor que sustente su oferta, ¿sí? Ujú. ¿Con qué sentido o con qué finalidad? Con el objeto de poder determinar que había considerado todos los conceptos necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento de la prestación, ¿no? Entonces, en caso, digamos, no hubiese habido ese sustento de, de los conceptos, ¿no? O de las prestaciones, se rechazaba esa oferta porque no generaba certeza respecto de que pueda cumplir con la prestación, ¿no? Entonces, esa era la forma de garantizar que, que se iba a cumplir con la prestación, ¿no? Entonces,
eso es lo que tendría que verificarse, porque en principio la lógica te dice que una oferta muy inferior, también es un riesgo para la entidad del cumplimiento de la prestación, ¿no? Ujú. Ujú, O sea, si usted ve ¿cómo se llama? La evaluación se compone, como usted ha dicho, de ¿cómo se llama? Un tanto por ciento ¿cómo se llama? De la oferta técnica, ¿no? Y la oferta económica. En este caso, casi el 70% es la oferta técnica y solamente le dan un ujú, margen del 30% a la oferta económica. Ahora, lo que yo me refiero es que, ¿cómo se llama? La nueva ley ha considerado, digamos, esa posibilidad de que, digamos, ¿cómo se llama? Si la oferta es muy baja, dado que prácticamente vamos a suscribir con un porcentaje del 70% de la parte técnica, que es lo que prima. ujú. O sea, Pero en la ejecución sí vamos a tener el problema de cómo se llama, de ver cómo se llama, de que a lo mejor es imposible ¿cómo se llama? Que el postor que ha ganado, ¿cómo se llama? Ejecute el ejecute la trabajo. prestación. Ajá. Ajá. Sí, solamente dame un minuto porque justo estoy tratando de ubicar el artículo, ¿ya? Sobre este tema. No lo encuentro. ¿Me das un momento y lo ubico? Y de No se repente... preocupe, yo también lo he buscado y no lo he encontrado, pues le pregunto, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Claro, o sea, como está, o te refieres a cómo está regulado en la norma anterior que te hablaba del tema del rechazo de la oferta, ¿no es cierto? ¿Te refieres a eso? O sea, la norma anterior te decía eh, que alguien te podía presentar una oferta económica que está por debajo del monto de la cuantía estimada. Ya, Ujú, si este monto era muy inferior al estimado por la entidad, se le podía solicitar al proveedor que sustente su oferta. Y ahí es donde se podía determinar si este proveedor, como consecuencia del análisis del detalle de su oferta económica, estaba considerando todos los conceptos a efectos de poder garantizar que se cumpla con la prestación. Si claro, como claro. consecuencia de la revisión yo determinaba que había conceptos que no estaban considerando, no sé qué, o no me generaba certeza su evaluación económica, rechazaba esa oferta. Entonces, Ujú. sí, lo que estoy tratando de ubicar es el artículo, pero no lo encuentro ahorita. Si no me das un No momento, se preocupe, luego los no se comparto, preocupe. Ujú. pero que seguir avanzando porque si no, no vamos a terminar. ¿Sí? Ya, igual, si hay alguna otra consulta que no la quieren dejar de lado, escríbanla en el chat y luego la vemos al final. ¿Ya? Esto, como ya les había Licenciado, comentado, en lo que respecta a la precalificación, son todavía, no se ha considerado, perdón, no se han establecido en el CIASE todavía su operación. O sea, los vamos a revisar más adelante, seguramente, cuando ya se desarrollen en el CIASE se van a poder utilizar, pero actualmente no existe todavía esta opción en el CIASE, ¿no? licenciado, Sí, un favorcito. Es cuestión puntual. Hay un procedimiento, han hecho una observación, justo hablando de aquí de consultas y observaciones, sobre la gestión de riesgos que no le hemos puesto en el TDR. Y de acuerdo al artículo 156, la matriz de gestión de riesgos es lo que se anexa, dice, al expediente de contratación. Entonces, ¿es necesario que se ponga la gestión de riesgos o esa matriz de gestión de riesgos en el TDR? 156. Sí, En el estoy- caso de obras. Ya, sí, sí. sí, o sea, tiene que haber una gestión de riesgos definitivamente. El Pero en tema, el TDR, sí, o sea, lo que pasa es que la gestión de riesgos eh, es un tema obligatorio a incorporarse. Es parte del expediente técnico. O sea, por ejemplo, eh, actualmente, no, o sea, perdón, no actualmente, me estoy confundiendo, con la 3025, todos los expedientes técnicos tenían los formatos de gestión de riesgos. O sea, tenía que incorporarse en el expediente técnico. Entonces, todos tenían que incluirlos.
El tema es que eh, la nueva norma me señala, por ejemplo, que en lo que respecta a la gestión de riesgos, la DGA va a emitir una directiva y actualmente no existe esa directiva, ¿no? Entonces, solamente tengo las pautas generales del 156, ¿no? Pero no hay un no hay una regulación adicional en lo que respecta de mi gestión de riesgos. En principio, ¿dónde tendría que estar este tema? Bueno, en mi estrategia de contratación, eh, pero tampoco me indica en alguna parte en específico que tiene que estar en mi TR, como dices tú, por ejemplo, ¿no? Que te lo han observado. No está así precisado. Y, por ejemplo, ¿dónde estaba o dónde estaba en la norma anterior la gestión de riesgos? En el expediente técnico, ¿no? Cuando se publicaba el CAC también había una ubicación para poder registrar los formatos de gestión de riesgos y en las bases estándar se incorporaba que se incluyan los formatos. Entonces, no es que estaban precisamente ubicados en lo que respecta a los términos de referencia. La nueva norma te dice que va a haber una directiva de la DGA. Sin embargo, no existe todavía esa directiva. ¿Y en qué Eh, entonces, en qué sentido sería la absolución, licenciado? ya, en ese sentido tendrías que decir pues que efectivamente tiene que haber una gestión de riesgos que, por ejemplo, si no estuvo, vas a tener que incluirlo, ¿no? Porque tiene que tenerlo, eso sí te dice la norma, O sea, pero que no sí está existe alguna publicado. regulación específica en este momento, ¿no? Que te indique que dónde tiene que estar ubicado, porque no hay. O sea, sí está publicado la gestión de riesgos, pero del expediente técnico. ¿Ya? No, lo que le entiende es que debe estar en el TDR, la matriz de gestión de riesgos. Lo que pasa Que es que, como te digo, no hay, no hay. No hay una regulación específica. Eso está sujeto a una directiva de la DGA y la DGA todavía no emite una directiva sobre eso. Entonces no se ha detallado eso de si tiene que estar en el TDR o en alguna otra parte de la base. O sea, no se ha definido. Ok, ok. ¿Ya? Ajá. Es el 156.5 y tendrás que argumentar que no hay una regulación. Ahora, vamos a avanzar. Como les digo, yo encantado siempre de atenderle sus consultas, pero tenemos que avanzar para poder culminar con la clase y no nos quede corto el tiempo. Si tuviesen alguna duda adicional, escríbanlas en el chat y luego hacia el final de la clase las revisamos. Ya, vuelvo al tema. Vamos a revisar rápidamente estas etapas del procedimiento, eh, porque como les digo, en principio todavía no pueden emplearse, ¿no? Esta es la estructura, primero es la convocatoria, el registro de participantes, cuestionamientos a las bases, o sea, consultas, observaciones, absolución e integración, elevación e integración. Entonces, luego viene una primera fase inicial, que es admisión y calificación, luego viene una precalificación, que es la precalificación, el diálogo competitivo, la negociación, ¿no? Luego hay una evaluación de las ofertas técnicas y económicas, que es la presentación de ofertas definitivas, y la evaluación técnica económica, la adjudicación y el otorgamiento de la buena par. ¿En qué caso se utiliza este tipo de contrataciones? Bueno, en el caso de bienes especializados, ¿no? Cuando se traten de sistemas de llave en mano o llave en mano con mantenimiento, y las cuantías sean mayores a los 2 millones, en las obras que sean bajo el sistema de entrega de solo construcción, diseño, construcción, operación y mantenimiento, con cuantías superiores a los 79 millones. También en el caso de los concursos públicos con precalificación, cuando se trata de consultorías de obras, servicios de mantenimiento vial, los servicios de mantenimiento vial en algunos casos, dependiendo de las actividades, en realidad son casi obras, ¿no? Tenemos también los servicios especializados en gestión de instalaciones y cuando sean cuantías mayores a los 2 millones. Eh, en la evaluación con precalificación hay una presentación de ofertas que se realiza en más de una etapa conforme a lo siguiente. Hay una fase inicial, ¿no? Donde se verifica los documentos de admisión y los requisitos de calificación. Y luego viene la etapa de precalificación. En esta etapa es la presentación de ofertas definitivas por parte de los postores precalificados en la fase inicial, respecto a los cuales se realiza la evaluación técnica y la evaluación económica,
¿no? En la evaluación con la precalificación, luego de revisar la oferta de precalificación presentada por los postores, los evaluadores determinan los postores precalificados que pasan a la siguiente fase, publicando los resultados en el SEACE, los cuales son invitados a presentar sus ofertas definitivas. Digamos, lo relevante o lo este, importante de esta etapa de precalificación, creo yo, es que están considerando dos etapas, digamos, novedosas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde se está incorporando a los proveedores a terminar de definir el requerimiento o las mejores condiciones para la contratación, algo que en la 30.225 no se había previsto. Recuerdo, recuerdo que cuando se estaba hablando sobre la 30.225, sí se estuvo evaluando la posibilidad de incorporar la negociación. Recuerdo que sí se estuvo viendo eso, pero finalmente no se plasmó. Entonces, la precalificación puede ser con diálogo competitivo o con negociación. Eh, en lo que respecta al diálogo competitivo, solamente son las ofertas precalificadas, participan en esta subetapa de diálogo competitivo. Tiene que haber como mínimo dos postores, ¿no? Se tiene que presentar una propuesta de solución, se debate aspectos de requerimiento preliminar, es decir, en este tipo de contrataciones no hay un requerimiento totalmente definido, no es básicamente un requerimiento que tiene algunas pautas y que a través de este diálogo es que se va a terminar de obtener el requerimiento definitivo, ¿no? Producto del diálogo, el requerimiento preliminar es ajustado por los evaluadores, ¿no? Hay un voto del integrante del jurado del área usuaria que constituye la no objeción, es decir, el representante del área usuaria que forma parte del jurado es el que está autorizado a manifestar su no objeción. Esto con la finalidad de que no haya un traslado hasta el área usuaria, sino que esto se decida en el contexto de la evaluación de la oferta, ¿no? El diálogo es bilateral con cada postor, el número de rondas puede variar y todo se publica en el SEACE, ¿no? En el acta de la ronda final se publican las modificaciones al requerimiento y se da a conocer los postores actos para que se presenten sus ofertas definitivas. En la evaluación se presentan las ofertas definitivas conforme a los factores y los puntajes previstos en las bases. Hay una evaluación técnica y la evaluación económica es siempre posterior. En lo que respecta a la precalificación con negociación, ¿qué pasa? Se presentan y sustentan sus ofertas preliminares, se realizan rondas de negociación para mejorar el contenido. Los postores pueden consultar y proponer modificaciones al contrato, a la modalidad de pago y otras condiciones. ¿No? No son negociables los factores ni las condiciones mínimas. Si se modifica el requerimiento, el miembro del jurado del área usuaria emite la notificación nuevamente. Puede haber rondas sucesivas, ¿no? La modificación al requerimiento se informa a los postores para que puedan modificar sus ofertas y cada ronda se plasma en un acta que se publica en el CAC de la Pladicop. En el acta final se da a conocer los posores actos para presentar sus ofertas y se publican las bases integradas definitivas que incluyen las modificaciones como producto de las negociaciones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Si ustedes han podido apreciar, en el diálogo competitivo estamos hablando de un requerimiento preliminar, es decir, mi requerimiento todavía no está totalmente definido. ¿Cómo lo voy a definir? A través de las distintas rondas o debates que se puedan generar, ¿no? Como consecuencia del diálogo. O sea, es decir, los proveedores, los postores, van a participar directamente en la determinación del requerimiento. En lo que respecta a la negociación, sí existe un requerimiento, pero es posible a través de también estas rondas, realizar modificaciones, ¿no? Al contrato, al pago u otras condiciones. Pero te dice expresamente la normativa que los factores, y hay ciertas condiciones mínimas que la entidad tiene que definir que no pueden ser objeto de negociación. Entonces, como les digo, a grandes rasgos se los explico porque todavía son procedimientos que no se van a implementar en el corto plazo. Quisiera ver también qué circunstancias se van dando cuando se comiencen a implementar, ¿no? De pronto tenemos solo lo que está en la norma, pero no hay un desarrollo adicional.
no hay base estándar para eso, no hay implementación en el SEACE y seguramente que ya cuando comiencen a darse se van a dar distintas casuísticas que van a contribuir a un mejor entendimiento. Ahora, hemos concluido con los procedimientos competitivos y ahora vamos a hablar sobre los procedimientos no competitivos. Recordemos que habíamos dicho en algún momento que la competencia es un elemento fundamental para que las entidades obtengan la mejor oferta posible y a través de un procedimiento competitivo se busca garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. Sin embargo, la norma ha establecido determinados supuestos en los cuales no se va a convocar un procedimiento de selección competitivo, ¿sí? Entonces, bastará que se configure la causal en la causal prevista en la ley de contrataciones a efectos de que la entidad se encuentre autorizada o facultada a contratar directamente. Es decir, en caso la entidad determine que se ha dado alguno de estos supuestos, la entidad ya no tiene que convocar en el SEACE a efectos de que presenten ofertas. Simplemente señala, se configuró tal supuesto y por tanto contrata directamente con un proveedor, ¿no? Elige al proveedor directamente. ¿Cómo lo elige? Eso tampoco está definido en algún lado, ¿no? Y de hecho algunas veces las entidades inventan sus propios procedimientos. eh, pero lo cierto es que hay una, digamos, discreción ahí por parte de que las entidades para poder elegir al proveedor, ¿no? Dependiendo del tipo de servidor o funcionario, esto es bueno o esto es malo, ¿no? Porque muchas veces también tienen este temor de elegir al proveedor, porque como dicen, es una elección a dedo, ¿no? Y esto podría suponer que en algún momento haya algún cuestionamiento a esta decisión. Eh, ¿Cuáles son los supuestos en los cuales yo puedo utilizar las contrataciones directas? En principio tenemos la de contratación entre entidades, ¿no? La contratación entre entidades, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política, que es el de la actividad subsidiaria del Estado. Ahora, eh, no debamos confundir tampoco en lo que son los convenios entre entidades, son conceptos distintos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Creo que el En- convenio es sin fines de lucro, creo. exacto. El convenio es sin fines de lucro, lo cual no significa que en un convenio no pueda haber un desembolso de recursos, también puede haber un gasto, pero lo que no hay es un fin lucrativo. Entonces, en el caso de contratación entre entidades, la entidad va a actuar como un agente del mercado y se le va a pagar una contraprestación económica por la actividad que va a realizar. Como les comento, la norma lo que nos dice en este caso es que por un tema de costo de oportunidad, se determine que es más conveniente hacer esta contratación con la entidad, ¿no? Y también nos habla de que no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución, que como les había mencionado es el tema de la actividad subsidiaria del Estado. Luego tenemos las contrataciones por situación de emergencia. Quizás es la que se ha visto de manera más recurrente. ¿Por qué? Porque en el contexto de la pandemia fue utilizado de forma recurrente, ¿no? En el contexto de la pandemia era una herramienta que se utilizó porque la vida de las personas estaba en peligro. La situación de emergencia se da cuando hay un evento, desastre, un efecto de la naturaleza, ¿no? Que pone en peligro la vida y la integridad de las personas, ¿no? Cuando hay una emergencia sanitaria declarada o cuando hay un peligro inminente de que pueda suceder
este evento catastrófico que ponga en peligro la vida de las personas. En este caso, se le autoriza a la entidad a que contrate lo estrictamente necesario para la atención de la emergencia, ¿no? Entonces, se le faculta en este caso a las entidades a que utilicen esta figura, pero solo con la finalidad de atender la emergencia generada. Eh, una particularidad de la contratación por situación de emergencia es que en todas las demás contrataciones se requiere que se realice una aprobación previa. Entonces, tiene que salir la resolución autorizando el uso de la contratación directa para que se pueda contratar directamente. En el caso de la situación de emergencia, es muy particular. em, es el único supuesto que admite la posibilidad de que todo el trámite se regularice de manera posterior. ¿Ya? O sea, es decir, yo contrato directamente con el proveedor, ¿no? Es más, ni siquiera necesito suscribir un contrato. Por ejemplo, con un correo o la emisión de una orden, etcétera, podría ser suficiente. Entonces voy, contrato, ¿no? A fin de que atienda a la menor brevedad posible la emergencia del proveedor, y luego de eso hago la regularización. Entonces, la norma me establece un plazo para regularizar, y existe esta obligación de parte de las entidades, ¿no? A veces pasa que las entidades se demoran en regularizar, pero en principio, digamos, esto no genera una nulidad, por ejemplo, de mi contratación, ¿no? Puede generar un tema de responsabilidad, pero igual, pese a que haya una demora, existe la obligación de regularizar mi contratación, ¿no? Luego tenemos una situación de desabastecimiento. La situación de desabastecimiento se configura pues ante la ausencia inminente de un determinado bien o servicio debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible que afecta o impida la operación de la entidad contratante o el cumplimiento de sus funciones. Esta debe ser seguramente una de las causales de contratación directa, pues que más temor genera en el servidor o en el funcionario, ¿no? Porque generalmente la situación de desabastecimiento se da o se origina pues ante un tema que pudo haber sido estimado por por el servidor o funcionario. De hecho, me parece que inclusive, quiero ver si dice, es más, mira, les leo, ¿no? La norma te dice que en el acto aprobatorio, o sea, en el acto que aprueba la situación de desabastecimiento, se ordena el inicio del análisis para la determinación de las responsabilidades que correspondan cuando del sustento del desabastecimiento se desprenda que la conducta u omisión de los servidores de la entidad contratante hubiese originado la configuración de la causa. Entonces, generalmente la situación de desabastecimiento se da pues porque no hubo una adecuada planificación, ¿no? Hubo alguna negligencia de parte de algún servidor o funcionario que conllevó a que se dé esta situación, y también en este caso se autoriza a la entidad a que pueda contratar directamente porque de no hacerlo se pone en riesgo la operación o el funcionamiento de la entidad, ¿no? Eh, Hay una obligación de que solo se contrate lo necesario en tanto se lleve a cabo de forma paralela el procedimiento de selección competitivo. Eh, Eso en lo que respecta a la situación de desabastecimiento. También tenemos la causal de proveedor único, ¿no? Eh, en lo que respecta al proveedor único, como su nombre lo dice, pues es cuando solamente un proveedor en el mercado se encuentra habilitado para prestar la prestación, ¿no? O sea, es el único que me podría dar el bien, el servicio de la consultoría. Eh, Obviamente, para poder determinar
la existencia de un proveedor único, tendría que hacer una indagación en el mercado que constate que es solamente un proveedor en el mercado peruano, ¿no? Que podría cumplir con la prestación porque tiene los permisos, hay un derecho de exclusividad de la distribución, entre otras causas, ¿no? En lo que respecta al servicio personalísimo, ¿no? Es cuando se pueden contratar servicios especializados profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos prestados por personas naturales. Esta contratación se sustenta en la especialidad del proveedor debido a su conocimiento profesional, artístico, científico, tecnológico. Es decir, eh, el servicio personalísimo, obviamente, es para la contratación de este, una actividad altamente especializada que se contrata a esta persona precisamente por sus características y sus condiciones, ¿no? Luego tenemos el servicio de publicidad para el Estado y el financiamiento público indirecto. También tenemos la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación. Tenemos la adquisición y el arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada. Acá hubo bueno, hay una figura dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. No sé si recuerdan, les mencioné que em, el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene tres componentes. ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son los tres componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento? No de la contratación pública, sino del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuáles son esos tres componentes? ¿Recuerdan? Por ejemplo, ya lo más fácil, hay una. Es la gestión de adquisiciones. Otro componente, programación multianual de bienes, servicios y obras. Y el otro componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿cuál es? La administración de bienes. Y la administración de bienes comprende a los bienes muebles y a los bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que la DGA, al ser el rector del sistema, también tiene competencias en lo que respecta a la administración de bienes muebles y bienes inmuebles. Es por eso que hace un tiempo se emitió una directiva que indicaba que de forma previa a los arrendamientos de inmuebles tenía que consultársele a la DGA si es que se contaba con algún bien inmueble que pudiese atender su necesidad. Les comento así muy brevemente que la lógica que tiene el rector, o sea, la DGA, es que exista un este, listado de inmuebles a nivel nacional, ¿no? Que van a estar bajo su administración, y que se puedan destinar a las entidades cuando requieran de estos espacios, ¿no? Con la finalidad, pues, de reducir costos de alquiler y todo lo demás, ¿no? Que es lo que se le denomina como la cartera inmobiliaria. Sin embargo, esto todavía es algo que tiene para un rato más porque todavía no se ha terminado de desarrollar. Y de hecho, la DGA en su momento emitió esta directiva y luego la suspendió, ¿no? Pero seguramente más adelante o en algún momento se va a incorporar nuevamente esta obligación de que previo al arrendamiento se le tenga que consultar a la DGA, ¿no? Porque es parte de su estrategia que tienen como rector sobre la gestión de los inmuebles. Ahora, otra causal para utilizar la contratación directa es la contratación de servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de los funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores, miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y la PNP. O sea, es decir, se le puede contratar la defensa legal a estos servidores o funcionarios cuando, como consecuencia de su actividad laboral, tengan algún tema judicial, ¿no?
Además, también está la asesoría legal o técnica en la defensa de las entidades contratantes en procesos arbitrales o judiciales, ¿no? O sea, es una especie de apoyo, se podría decir, para la defensa de las entidades, porque en principio la defensa de las entidades está a cargo de las procuradurías, ¿no? Otro supuesto de contratación directa también bastante utilizado es cuando haya prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, yo suscribí mi contrato, ¿sí? Suscribí mi contrato. Y luego, como ya hace un momento hubo una pregunta, me doy cuenta que se ha configurado un vicio de nulidad de mi contrato, ¿ya? Mi prestación ya se estaba ejecutando, etcétera, y entonces como entidad decido declarar la nulidad de ese contrato. Pero ¿qué pasa? Existe una necesidad de poder continuar eh, con ese contrato, ¿no? Porque necesito atender este, algún tema muy específico, ¿no? Y no puedo postergarlo más. Entonces, en ese supuesto, la norma te dice, bueno, ya, si es como consecuencia de un contrato resuelto o declarado nulo, también vas a poder contratar directamente, ¿no? Lo estrictamente también lo, lo necesario para poder finalizar con tu contratación, ¿no? Otro supuesto de contratación directa son los contratos de servicios de capacitación de interés de la entidad contratante, con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas, y también las contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la policía y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional declarados de carácter secreta, militar o de orden interno, ¿no? En ese caso, eh, por ejemplo, el tema de armamentos, ¿no? Cuestiones de ese tipo, generalmente pues, se realiza a través de una contratación directa. Entonces, estos son los supuestos que se han previsto en la norma que no requieren que se utilice un procedimiento competitivo. Una pregunta que siempre hacen, si se configura el supuesto, ¿estoy en la obligación de hacer un procedimiento no competitivo? Por ejemplo, se da la situación de desabastecimiento. ¿Estoy en la obligación de contratar por desabastecimiento? Una vez que yo determino que se configurar algunos supuestos, ¿estoy en la obligación de utilizar esa contratación, ese supuesto de procedimiento no competitivo? ¿Qué dicen? Ya. Hay algunos comentarios en el chat, pero les digo, la norma me dice lo siguiente. Sin perjuicio de la sujeción a los principios que rigen las contrataciones públicas, las entidades contratantes se encuentran facultadas para contratar directamente en los siguientes supuestos, que son los que les acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy obligado, estoy facultado a utilizarlo. Entonces, aunque podría sonar un tanto incoherente, en algunos casos, a pesar de que se configuró el supuesto, yo como entidad podría optar por hacer un procedimiento de selección competitivo. O sea, es decir, no estoy en la obligación de utilizar el supuesto de contratación directa. ¿Cuáles son las reglas que tengo que considerar? En este caso, en lo que respecta a las actuaciones preparatorias, el proceso de contratación se inicia con la elaboración del requerimiento, siendo aplicable las disposiciones generales de las actuaciones preparatorias. ¿Por qué se inicia con la elaboración del requerimiento? Porque en los procedimientos de selección no competitivos eh, no hay segmentación, ¿no? En los procedimientos de selección competitivos, ¿cómo inicia las actuaciones preparatorias? Con la segmentación. En los no competitivos se inicia con la elaboración del requerimiento. ¿Por qué? Porque no hay segmentación.
Y la norma también te dice que no hay interacción con el mercado, lo cual creo que es algo que no se ha evaluado bien, ¿no? Porque, por ejemplo, este, yéndonos únicamente a la causal de proveedor único, ¿qué me dice la norma sobre el proveedor único, por ejemplo? La verificación de que los bienes, servicios y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor en el mercado peruano debido a permisos vigentes, permisos, exclusividad de distribución, entre otras fuentes de información documentadas que permitan acreditar esta condición. ¿Cómo yo voy a poder determinar esta información si no hago una interacción con el mercado? Entonces, hay una incongruencia ahí de la norma, ¿no? Que me imagino que seguramente se va, a evaluar. Eh, Tiene que también realizarse una estrategia de contratación. La DEC identifica el proveedor que cumpla los requisitos de admisión y los requisitos de calificación. O sea, es decir, la DEC es la responsable de hacer la determinación del proveedor. El artículo de la ley donde se encuentran detallados los supuestos de contratación directa es el 55, ¿ya? En el 55 de la ley se encuentran los supuestos y en el artículo 100 del reglamento se desarrollan para que lo tengan identificados. En lo que respecta a la fase de selección, ¿cuáles son las reglas que tienen que considerarse, ¿no? La norma nos dice, la fase de selección en el caso de los no competitivos comienza luego de la aprobación del expediente de contratación y consiste únicamente en invitar al proveedor identificado, ¿no? Adjuntando las bases de los procedimientos de selección no competitivos. La presentación de las ofertas técnicas y económicas por parte del proveedor y la DEC selecciona a un proveedor según la causal que se invoque, que cumpla con los requisitos de admisión y los requisitos de calificación que se hubieran establecido en el requerimiento. Una vez que se selecciona este proveedor, se procede a la aprobación del procedimiento de selección no competitivo. Eh, ¿Quién aprueba los procedimientos de selección no competitivos? Bueno, hay dos actores que van a aprobar, ¿no? Uno es el titular de la entidad y otro es la autoridad de la gestión administrativa. ¿Cuáles aprueba el titular de la entidad? El titular de la entidad aprueba las emergencias, aprueba el desabastecimiento y aprueba eh, las prestaciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo. O sea, los demás supuestos de procedimientos no competitivos los aprueba la autoridad de la gestión administrativa. Y acá también se podría hablar de que existe otra duda, ¿no? Otra congruencia, por decirlo de alguna forma. La norma nos dice que la autoridad de la gestión administrativa aprueba, o sea, todos los demás supuestos que no he mencionado antes, ¿no? Y dice que esta competencia, facultad, es indelegable. O sea, la autoridad de la gestión administrativa no podría delegar esta aprobación a otra instancia. En lo que respecta al titular de la entidad, la norma no hace esta precisión. ¿Qué quiere decir? La norma dice que el titular de la entidad aprueba la emergencia, aprueba el desabastecimiento y aprueba las contrataciones derivadas de contratos resueltos o declarados nulos. Y no me dice en ningún extremo que esta es una competencia que no se puede delegar. ¿Qué significa esto? Que si en la norma no me dice que esto no puede delegarse, yo tengo que interpretar que sí puede ser delegado, lo cual me parece un poco contradictorio. Y les explico por qué me parece contradictorio. Porque yo entiendo o asumo que la norma ha considerado que la emergencia, el desabastecimiento y las prestaciones derivadas de contratos resueltos o declarados nulos, digamos, son importantes, relevantes o de mucho cuidado, que demandan que sea el propio titular de la entidad quien los apruebe. Sin embargo, no ha establecido la condición de que no puedan ser delegados.
a diferencia de la autoridad de la gestión administrativa, en el cual sí expresamente le dice que va a ser indelegable. Esto a mí me parece que es contradictorio porque entiendo que si yo establezco en la norma que sea el titular debido a un tema de urgencia, cuidado, no trascendencia o lo que sea, se supone en principio que no tendría que ser objeto de delegación. Sin embargo, como les digo, la norma no lo ha previsto. Eh, el documento que aprueba tiene que ser una resolución del titular de la entidad, ¿no? En los supuestos que les acabo de mencionar, o una resolución de la autoridad de gestión administrativa, o una resolución ejecutiva regional, resolución de alcaldía, y rinden cuenta el Consejo Regional o Municipal, ¿no? ¿Qué sustenta esta resolución? ¿O qué justifica? ¿Cuál es su base? Un sustento técnico y un sustento legal. Entonces la norma te dice, tiene que haber un informe técnico, un informe legal que sustente o que justifique la resolución que se va a emitir, ¿no? Esto se publica en el CAC dentro de los 10 días hábiles siguientes de aprobado. Y está prohibida la aprobación en vía de regularización. O sea, es decir, tiene que haber una aprobación previa y luego llevarse a cabo la contratación directa. Salvo en el caso de la situación de emergencia, que como ya les había dicho, en ese caso la entidad va y contrata directamente y luego hace todo el trámite burocrático. Em, en ese caso, la lógica es, como está en riesgo la integridad, la vida, la salud de las personas, entidad actúa, contrata y encárgate de proteger a las personas. Luego vemos el tema de regularizar todas estas formalidades, pero lo importante en este momento es que tú los atiendas. En lo que respecta a la ejecución contractual, bueno, la norma te dice que luego de aprobar el procedimiento de selección no competitivo, la DEC comunica al proveedor que ha sido seleccionado para la suscripción del contrato. Se sigue el procedimiento general para el perfeccionamiento del contrato, o sea, el que hemos revisado hace un momento, con los plazos, ¿no? A los contratos derivados de procedimientos de selección no competitivos le son aplicables las disposiciones correspondientes a la ejecución contractual del reglamento con las siguientes excepciones. No procede la aprobación de contrataciones complementarias. No voy a ahondar solamente para que lo tengan mapeado porque cuando hablemos sobre ejecución contractual vamos a hablar sobre contrataciones complementarias. No procede la aprobación de adicionales en los contratos derivados de situación de emergencia o desabastecimiento. Y en caso se requieran prestaciones adicionales, se aprueba su contratación mediante un nuevo procedimiento de selección no competitivo o se convoca el procedimiento de selección competitivo que corresponda en caso no persista el supuesto respectivo. ¿Qué quiere decir? Eh, que cuando veamos en lo que respecta a ejecución contractual, vamos a advertir que la norma de contrataciones nos da la posibilidad de que se puedan aprobar adicionales. ¿Qué significa esto? Mayores prestaciones. La norma nos dice que en principio, en los contextos de estas contrataciones directas, ¿no? El adicional se aprueba siguiendo el mismo procedimiento de la contratación directa o a través de un procedimiento de selección competitivo. O sea, con lo cual no se prohíbe, pero sí se limita el trámite de los adicionales, ¿no? Ahora ya, para finalizar, vamos a hablar sobre la solución de controversias en los procesos de contratación, específicamente en la fase de selección, ¿no? Porque en el proceso de contratación aplica todo, o sea, todas las fases, y se pueden dar controversias antes del contrato y luego del contrato. Entonces, las controversias que se dan antes del contrato se resuelven a través de recursos de apelación y pueden ser los participantes o los postores los que los interponen. Las controversias que se van a dar luego de la solución, luego del contrato, se resuelven a través de conciliación, junta de prevención y resolución de disputas y arbitrajes. Y en este caso, ¿quiénes participan? La entidad y el contratista. La solución de controversias luego del perfeccionamiento del contrato, se va a ver en otro módulo, más adelante, ¿no? Lo van a revisar, ese momento. No, no voy a estar a cargo de ese módulo, pero ahí van a poder revisar, con detalle cada una de estas figuras. En este momento vamos a revisar lo que es el recurso de apelación, porque nos encontramos
dentro de la fase de selección. Eh, el recurso de apelación surge o es una medida que surge ante una discrepancia, ¿no? Entre la entidad contratante y los participantes opostores en un procedimiento de selección, ¿no? Esto, esta discrepancia da lugar al recurso de apelación, ¿no? Y en lo que respecta a la contratación pública, no se ha previsto el recurso de reconsideración ni de revisión, ¿no? Sin embargo, en el tema sancionador sí se ha considerado el recurso de reconsideración, pero eso es otro tema. En lo que respecta a controversias dentro del procedimiento de selección, únicamente aplica el recurso de apelación. ¿En qué momento se presenta el recurso de apelación? Se presenta pues ante actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Es decir, todo lo que se realiza de manera previa al contrato. ¿Por qué? Porque luego del perfeccionamiento del contrato ya no hay fase de selección. Estamos en ejecución contractual, ¿sí? Ya no estamos hablando de participantes o postores, estamos hablando de contratistas. Es decir, ya no tiene la condición de administrado, ahora tiene la condición de parte contractual. ¿Qué se puede apelar? Por ejemplo, el otorgamiento de la buena pro, la declaración de desierto, publicación de los resultados de adjudicación en lo que respecta al acuerdo marco, ¿no? También puede ser objeto de apelación las nulidades, las cancelaciones. Interpuesto el recurso, el procedimiento se suspende hasta que se resuelve la apelación. Es decir, con la apelación, el procedimiento queda suspendido, ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, interponen un recurso de apelación, está en trámite ante el tribunal y la entidad dice, pucha, ¿sabes qué? Luego de la apelación sí me he dado cuenta que me equivoqué. Entonces quiero declarar la nulidad. ¿Puede declarar la nulidad en ese momento la entidad? No, porque el procedimiento está suspendido. Entonces, es el tribunal en ese momento el que tiene competencia para resolver. No se suspende incorporación de nuevos proveedores en los catálogos electrónicos de acuerdo marco. La resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa. No es lo que habíamos conversado hace un momento, que luego de que resuelven el recurso de apelación, ya no existe la posibilidad de poder cuestionar en la vía administrativa esa decisión. ¿Qué actos son impugnables? Actos dictados por el evaluador durante el procedimiento de selección hasta la buena prueba incluida. Decisiones sobre la admisión de las ofertas, sobre la calificación de las ofertas, sobre la evaluación de las ofertas, la buena pro, la declaración de desierto, ¿no? Luego de la buena pro y antes del perfeccionamiento del contrato, se puede cuestionar la pérdida de la buena pro. Recordemos que luego de que yo gano la buena pro, hay un plazo de consentimiento, ¿no? Pero luego de eso, existe un plazo para que yo suscriba el contrato. Entonces, suscribo el contrato, presento los documentos, la entidad me observa, subsano, la entidad dice, no subsanaste. Entonces, me dice, te voy a declarar la pérdida de la buena pro. Entonces, esa decisión de la entidad de declararme la pérdida de la buena pro también puede ser impugnada. Actos de la autoridad de la gestión administrativa que afecten la continuación del procedimiento de selección. Tenemos la cancelación y tenemos la nulidad. ¿Qué actos no son impugnables? Actuaciones preparatorias, ¿no? ¿Por qué no son impugnables? Porque ni siquiera hay procedimiento de selección, ¿no? Está dentro de la gestión interna de la entidad. Las actuaciones en los contratos menores, las bases y o su integración. ¿Por qué no, no pueden ser impugnables? Porque en principio ya existe mecanismos dentro de la norma de contrataciones para poder cuestionarlos, ¿no? Tenemos las consultas, las observaciones, tenemos los pronunciamientos. Actuaciones referidas al registro de participantes, actuaciones en la negociación y el diálogo competitivo, puntaje en diseño arquitectónico y los procedimientos no competitivos. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto una entidad decide aprobar una directa por un desabastecimiento, eso no puede ser impugnado a través de un recurso de apelación. Y en lo que respecta a los órganos competentes, tenemos, digamos que dos instancias, ¿no? Que se van a determinar en función a la cuantía de la contratación.
Cuando la cuantía sea mayor a 50 UITs, quien resuelva la apelación será el Tribunal de Contratación. Cuando la cuantía sea este, menor a ese monto, es la entidad contratante la que resuelve la apelación. Las nulidades o las cancelaciones, independientemente de la cuantía de la contratación, siempre se resuelven a través del Tribunal de Contrataciones Públicas. Para interponer un recurso de apelación, la norma me exige que se presente una garantía. ¿Por qué me exige que presente una garantía? Porque muchas veces los proveedores pues buscan que retrasar el procedimiento o no tienen certeza respecto de si tienen la razón, ¿no? Y pese a eso quieren interponer algún recurso impugnativo, ¿no? Entonces, la norma ha establecido esta garantía, ¿no? Con la finalidad de que solo ante que las certeza por parte del postor de que tiene razón, este, se pueda, este, se pueda apelar, ¿no? ¿Qué pasa si yo apelo y el tribunal me dice que no tengo razón? Pues pierdo mi garantía, ¿sí? Se ha puesto una regla distinta para las MIPES, que es el 0.5, ¿no? Y en ambos casos, bueno, hay un monto máximo, ¿no? Para el caso de los que no son MIPES, el monto máximo son 300 UITs y para el caso de las MIPES, el monto máximo es 25 UITs, ¿no? Cuando se ejecuta las garantías, cuando es improcedente, se ejecuta el 50%, cuando es infundado, cuando hay un desistimiento y cuando no hay una renovación. ¿En qué caso se devuelve? Cuando se declara fundado el recurso de apelación, fundado en parte, cuando el tribunal determina que el procedimiento es nulo, cuando carece de objeto, hay un impedimento luego de interpuesto y hay una denegatoria ficta. O sea, es decir, la apelación no se resolvió dentro del plazo. ¿Cuáles son los plazos para interponer el recurso? Eh, Son 8 días hábiles y 5 días hábiles cuando estemos frente a una CP abreviada, una LP abreviada, selección de expertos, comparación de precios y subastas inversas electrónicas cuyos montos sean menores a concursos públicos y licitaciones públicas, ¿no? Eh, Ese es el plazo que se ha previsto y si se dan cuenta es el plazo también que tienen las entidades para consentir la buena pro. Lo que respecta a los requisitos del recurso, se analiza la admisibilidad y la procedencia. En la admisibilidad, lo que se analiza son los requisitos de forma, o sea, no son sustanciales y por ende pueden ser subsanables. Y también se analizan los requisitos del recurso de procedencia, que son eh, ya requisitos de fondo que no son subsanables, ¿no? En lo que respecta a los requisitos de admisibilidad, se presentan ante mesa de partes de la entidad contratante o del tribunal la apelación, ¿no? Tiene que verificarse, entre otras cosas, que se identifique los datos del impugnante, la nomenclatura del procedimiento, el petitorio que cuente con la firma del impugnante o de su representante y además adjuntar pues las pruebas, ¿no? Que respalden tu petición, la garantía, ¿no? La inscripción en el REMIP, es decir, si es que tienes la condición de micro o pequeña empresa, porque recordemos que el monto de la garantía dependerá de si eres MIPE o no, y la copia de la promesa formal de consorcio de corresponder, ¿no? Mesa de partes, en ese caso, verifica si se cumple con todos los requisitos, se considera admitido. Si no cumple con algún requisito que es subsanable, se observa y se da un plazo para subsanar, y si no se cumple con algún requisito insubsanable, se rechaza de plano. Lo usual es que, por ejemplo, se presente la apelación y no se adjunte el tema de la garantía, ¿no? Entonces te dan los 2 días para subsanar y luego de eso presentas esa garantía. Se hace con la finalidad, pues, de que no se te pase tu plazo, ¿no? Considerando que 8 días hábiles tampoco es que sea, pues, un plazo muy prolongado, ¿no? Luego de que es admitido, se puede determinar alguna omisión y en ese caso se le otorga 2 días para que subsane. En lo que respecta a los requisitos de procedencia, eh, ¿qué se evalúa?
La competencia, por ejemplo, si era un recurso de apelación que debía ser resuelto por la entidad y se presenta ante el tribunal, se declara la no competencia, no hay una reconducción. Se ha interpuesto contra actos no impugnables, por ejemplo, los que mencionamos, ¿no? Me cuestionan de pronto mi contratación directa. Se ha interpuesto fuera del plazo. Recordemos que son 8 días, no sé, al día 10 vienen a interponer, me van a declarar pues improcedente. El que suscriba el recurso no sea impugnante o su representante, el impugnante se encuentre impedido para contratar con el Estado, el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles, el impugnante cuestiona la buena pro, pero su no admisión, descalificación o aún cuestionándola no logra revertir la situación. ¿Qué pasa? Yo cuestiono el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Digo, hubo una mala evaluación contra ese proveedor porque no debió admitirse tal documento, porque se le aplicó mal el factor, etcétera, lo que sea. Pero yo fui descalificado. Entonces, en principio, lo que yo tengo que cuestionar es mi descalificación, ¿no? Mi no admisión. Entonces, tengo que revertir esa situación, o sea, tienen que considerarme admitida y luego de que me consideran admitido o calificado, recién analizan si la evaluación del otro proveedor es correcta o no. Entonces, puede pasar también, te dice la norma, que este, no puede darse el caso de que se revierta esa situación, ¿no? O sea, entonces en esos casos se declara improcedente. Se ha interpuesto por el postor ganador de la buena pro, no exista conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio, y el impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal. Eh, la norma te dice que el tribunal podría declarar inclusive de oficio, aun cuando se vierta una causal de improcedencia, y en ese caso se ejecuta la garantía. Eso ya es un tema de una competencia que tiene el tribunal. Eso en lo que respecta a la fase de selección. Lo que acabas de ver es el módulo 7. Cada módulo te llevará un paso más a concretar tu especialización. Inscríbete en CCB y fortalece tu perfil profesional en gestión pública y contratación de obras.